Muchas gracias, señora presidenta en ejercicio. Buenos días, compañeros y compañeras. Me hace sentir muy complacida y muy feliz ver que estamos en esta discusión para esta reforma constitucional que sin lugar a duda es de gran importancia para nuestro país. En un día como hoy que se conmemora el Día de la Persona con Discapacidad. Creo que es importante, compañera Catalina, tener esta discusión, y yo decía en una de mis primeras intervenciones en esta discusión que lo importante de lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí tiene que ver con la humanización y la dignificación del ser humano, que por años de años hemos construido leyes y establecido política pública alrededor de lo que, entre comillas, llamaríamos justicia social, pero que hemos desprendido lo que es justicia social de lo que es el ser humano como tal, y poder garantizar a esas personas dignidad y humanización. Precisamente esa discusión en cuanto a dignificar y humanizar nuestras políticas y la legislación costarricense tiene que ver con esta discusión que bien mencionaba nuestro compañero Luis Fernando Chacón, en el sentido de que la sociedad debe transicionar y debe cambiar su forma de pensar acerca de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, por lo general, la gente las ve como personas que son menos capaces, que no tienen habilidades. Pero la política pública debe centrarse en las capacidades y las fortalezas de estas personas. Tenemos ejemplos muy claros. Ayer precisamente estaba viendo un video a través de una red social que probablemente alguno de ustedes ha podido ver también, de un joven en Estados Unidos, autista y ciego además, que participa en uno de esos concursos de canto y de habilidades musicales. Y él llega y se sienta en ese piano y agarra ese piano y canta como un ángel, compañera Catalina. Un niño autista y ciego, que tal vez alguien podría decir, no puede, no es capaz, es ciego, no puede tocar el piano. Ese niño toca ese piano con una habilidad impresionante, pero es a través de políticas de Estado que permiten que esos niños participen en concursos, que puedan tener las herramientas que necesitan, que garantiza y también potencializa las destrezas, las capacidades que tienen estas personas con discapacidad. En nuestro país no hay que ir muy lejos, tenemos varios ejemplos, y ahora el compañero mencionaba los Juegos Olímpicos y tenemos ejemplos muy claros. El atleta Sherman Whitty es un atleta que es un ejemplo de una persona que ha pasado a través de una situación traumática ante la amputación de su pierna izquierda por un accidente de tránsito que tuvo, y él no se detiene ahí ya siendo atleta, sino que va más allá y adquiere una prótesis para poder participar en los Juegos Paralímpicos. Y no solamente participa, sino que le da a este país un gran honor, levanta el nombre de Costa Rica en alto al participar en Suecia en el Grand Prix y gana la prueba de 100 metros planos. Pero es triste saber que le costó mucho contar con el apoyo para comprar esa prótesis. Tuvo que agarrar un poquito de aquí, agarrar un poquito de allá, alguna ayuda también que pudo obtener el medallista del ICODER, pero enfrentan grandes dificultades nuestros deportistas con discapacidad. El Estado costarricense entonces sí debería garantizar igualdad de oportunidades para esos atletas, igualdad de oportunidades para cada una de estas personas que cuentan con grandes destrezas. Tenemos otro ejemplo, un joven que se llama Ariel Ari. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero trabaja para una empresa que conozco. Y Ariel Ari es un joven medallista también de Juegos Olímpicos, habla 6 idiomas: francés, hebreo, inglés, portugués, lesco, español. Es un joven extraordinario que en su empresa ha sobresalido por sus grandes capacidades de oratoria, de poder participar en conferencias. Es un joven que es de ejemplo para este país, pero él mismo habla de que el Estado costarricense debe enfocarse en las habilidades de las personas con discapacidad y no en las debilidades. Él mismo de su boca lo dice, que el Estado costarricense no se enfoca en las habilidades de las personas con discapacidad.
Tenemos otros ejemplos que podríamos hablar aquí por horas, pero hoy también quiero traer a este Parlamento el ejemplo de una madre que ayer nos comentaba que tiene un hijo Asperger. Ella vive en la zona de la costa y tiene que trasladarse todas las semanas, compañero Villalta, con su hijo hasta San José para que le impartan una clase, porque el centro educativo en el que está el niño no cuenta con docentes especializados para darle esa clase. Entonces a veces ese niño llega a San José con un nivel de estrés por el viaje que no puede concentrarse en la clase. Entonces, compañeros y compañeras, la discusión se centra en humanizar y dignificar y brindar igualdad de oportunidades y entonces sí, hablar de derechos humanos en este país. Estamos en deuda con las personas con discapacidad y a través de esta reforma vamos por buen camino en poder elevar el término a persona con discapacidad y no personas desvalidas, como lo dice actualmente nuestra Constitución política. La discusión inicia, pero no termina, compañera Patricia, porque no nos podemos quedar solamente en hacer esa reforma a la Constitución. Debemos entonces dar esa discusión en este Parlamento alrededor de las leyes y proyectos de ley que nosotros planteamos para el beneficio de los y las costarricenses y las personas con discapacidad. Porque no podemos olvidar, en este país no hay ciudadanos de primera y segunda categoría. La realidad es que la política responde como si existieran ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y ejemplos podríamos hablar miles. Ayer estaba viendo un video de una madre indígena que tiene que cruzar a través de un cable, un río para llegar hasta su casa, pero en ese mismo cable va su esposo, el niño como de 2 años amarrado por una cuerda y ella sentada en el regazo de él y se tira por ese cable, compañero Thompson, a la mano de Dios, como decimos aquí, para poder llegar al otro lado. Y ese cable es sostenido por 2 palos que ni siquiera están anclados al suelo. Y esa es la realidad de nuestro país. 2 Costa Ricas, 2 tipos, 2 categorías de ciudadanos. Y a través de esta reforma de ley empezamos a caminar hacia el rumbo correcto en términos de poder brindarle a las personas con discapacidad las oportunidades que merecen, la humanización y la dignificación del ser humano en la política pública y en la creación de leyes y proyectos de ley en este Parlamento. Felicito a mis compañeros, a cada uno de nosotros que el día de hoy vamos a apoyar esta reforma, o más bien la discusión de esta reforma, y que podamos nosotros entonces sí garantizarle a las personas con discapacidad las oportunidades y la igualdad de oportunidad y derechos humanos del cual son absolutamente dignos. Muchas gracias, compañeros.